Buen día, mi nombre es Edison Camacho, docente de Física y Matemáticas del Colegio de la Bici, localidad de Bosa. El tema que vamos a tratar en el día de hoy se denomina Construyendo las gráficas de las funciones trigonométricas con GeoGebra, contextualizándolo en el reloj del péndulo. Esta actividad está dirigida para estudiantes de grado décimo. Bienvenidos. El péndulo fue desarrollado por primera vez por el astrónomo y científico Christian Huygens en el año de 1659. Este tipo de relojes tiene un mecanismo oscilante. Podemos ver en la gráfica que tiene un péndulo que está suspendido de manera que de él cuelga algo que llaman el trinquete. Este trinquete es la rueda de escape para que el contrapeso que está sujeto a una cuerda justo al tambor y justo al mecanismo, digamos que por acción de la gravedad no se descuelgue tan rápido. Entonces, lo que hace este trinquete es detener el movimiento de ese contrapeso y esto lo hace a través de intervalos regulares, ¿cierto? Medidos eh, pues a partir de del periodo de dicho péndulo, que depende de la gravedad de la Tierra y depende de la longitud. Este mecanismo debe ser muy exacto para que el segundero nos dé un segundo. Bien, vemos acá en este video cómo el trinquete funciona en este péndulo que está hecho de Lego. Entonces aquí vemos que hay intervalos regulares que levanta el péndulo el trinquete y asimismo eh, podemos ver digamos que el mecanismo de la función de este péndulo en un reloj. Dentro de red académica encontramos algo que se llaman las cápsulas educativas. Dentro de las cápsulas educativas nos presentan cómo es la representación gráfica de las funciones trigonométricas y nos pues indican un pequeño reto. Dice acá, después de observar la animación, construye una gráfica que represente el movimiento del péndulo que tiene un reloj. Si vemos, acá tenemos en nuestro objeto de aprendizaje la actividad número 2, donde nos invitan a partir de un video pues desarrollado por CIESUR acerca de cómo podemos implementar o cómo podemos realizar este tipo de gráficas en GeoGebra, ¿sí? Para ello, entonces, en el día de hoy he querido traer este programa GeoGebra para representar esas funciones trigonométricas a partir de la animación de un péndulo. Es así que pues nos vamos a ir a nuestro buscador, ¿cierto? Podemos hacerlo, buscamos GeoGebra clásico, no necesitamos instalarlo, le damos clic al primer enlace y nos va a lanzar a esta ventana. En esta ventana vamos a empezar a hacer nuestra simulación. Entonces lo primero que vamos a realizar es nuestro reloj. En este caso, lo que voy a realizar, ¿cierto? Es un gráfico. Entonces voy a utilizar estas herramientas, dice circunferencia de centro punto. Voy a hacer una circunferencia de radio 1. Para ello voy a colocar acá su centro en -1, ¿sí? En -1 y voy a colocar acá su otro extremo en el punto 0. Ya con ello tenemos acá una circunferencia de radio 1. Bien, voy a hacer que sea un poco más grande, ¿cierto? Vamos a moverlo acá un poco, vamos a desplazar. La idea es que ustedes vayan interactuando con estas herramientas para que aprendan su funcionamiento. Luego que hemos creado nuestra circunferencia, entonces generamos un deslizador. Entonces ese deslizador lo colocamos acá. Colocamos que sea un deslizador de ángulo y automáticamente nos da un deslizador de 0 a 360 grados.
ese se va a llamar alfa. ¿Listo? Vamos a crear un punto C y ese punto le vamos a dar unas coordenadas. Esas coordenadas tienen que ver con las razones trigonométricas. Recuerden que el coseno siempre, por lo general, va asociado a la eje X y el seno siempre va asociado al eje Y, ¿cierto? Por lo general. Entonces, en este caso, lo que yo voy a colocar es lo siguiente, que en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? ¿Qué va a ir? ¿Cuáles van a ser las posiciones? Entonces, yo quiero que la posición sea coseno de alfa. Alfa lo buscamos aquí. Y le voy a dar -1. ¿Por qué? Porque el radio comienza en el punto -1, ¿cierto? Es el principal, el punto inicial. Y en Y le voy a dar seno de alfa. Bien, entonces para ello vemos que ya nos define aquí un punto que si yo le doy acá en movimiento, entonces el punto ya se mueve por la circunferencia. Listo, le vamos a colocar un vector para que se vea esa manecilla del reloj. ¿Sí? La colocamos de punto a punto y vemos que este se mueve de la siguiente manera. Muy bien. Si ustedes quieren, pueden también acá darle en configuración, ¿cierto? Le vamos a dar acá que no sea oscilante, sino sea creciente. Y además de eso, bueno, que el incremento sea igual a 1. Entonces, vamos a darle acá animación para que ustedes vean que este se mueve solito. Pero ¿qué pasa? Se está moviendo de una manera antihoraria y yo necesito que esa manecilla del reloj se mueva de una manera horaria. Entonces le vamos acá a detener un momentico y le vamos a dar el siguiente truco. ¿Sí? Entonces doble clic en el punto C y acá le vamos a dar un menos. ¿Listo? Entonces vemos lo que pasa. Le vamos a dar acá animación y vemos que ya tenemos nuestra manecilla de reloj. ¿Listo? Bien, si usted quiere que se vea un poco más bonito, ¿cierto? Entonces podemos, bien, acá podemos controlar de que el deslizador, por ejemplo, sea un incremento de 6 grados y eso nos hará, esos 6 grados nos hará que se mueva más, con mucha más realidad. Para que se parezca más a nuestro reloj, entonces lo que vamos a realizar, vamos a insertar una imagen. Con anterioridad ya busqué algunas imágenes sobre un reloj, entonces por acá voy a buscarla, ¿cierto? Entonces por acá la tengo, dibujos y un reloj. Y le damos acá en OK. Ya vemos que aquí tenemos nuestro reloj, lo podemos ubicar en nuestra circunferencia, más o menos le colocamos acá el tamaño y vemos que ubicamos nuestro reloj, ¿cierto? Bien, entonces ya vamos realizando pues con un poco más de detalle nuestra animación. ¿Sí? Entonces vamos a ver si se puede correr acá un poquito. Listo. Entonces le damos acá nuevamente en animación y vemos que ya nuestro segundero se está moviendo. ¿Listo? Bien. Entonces eh, podemos también colocar, bien, acá colocamos y podemos acá colocar un punto en la parte aquí. Y ese punto también le vamos a dar unas coordenadas. Ese punto nos va a funcionar como si fuera nuestro péndulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a utilizar las ecuaciones, ¿sí? de física. ¿Sí? Entonces, recuerden que una de las ecuaciones de física, por ejemplo, en X, ¿cierto? Era que la amplitud por el coseno, ¿cierto? De W por T. Entonces, el T es el tiempo
el W es la frecuencia angular y A es amplitud, ¿cierto? Esa es la forma en que un péndulo, son las ecuaciones de un péndulo, de su comportamiento como tal. Y vamos a ver que en seno, también, perdón, vamos a ver que en Y se va a comportar como seno de el W por T. Entonces ahí escribimos que la amplitud por el seno de W por T, ¿cierto? Y aquí ya tenemos pues nuestras ecuaciones que nos dan el comportamiento de nuestro péndulo. Ya tengo mi reloj, mi animación, un poco más elaborada. Le he colocado acá en le he agrandado un poquito más el objeto, le he colocado una línea, le he colocado un mecanismo adentro y podemos observar que ya funciona. Si le doy acá clic, funciona de maravilla, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues se está moviendo un poco rápido, ¿cierto? Pero podemos cambiar eh, algunas variables y las cuales pues nos permitirán que el reloj se mueva de manera más eficiente. Pero para este caso, pues vamos simplemente a observarlo, digamos, desde esta situación. Bien, para este caso, pues vamos a detener acá un momentico, ¿cierto? Vamos a mirar acá en nuestra configuración. Acá le vamos a dar un incremento que nos dé un incremento de 6, ¿cierto? Acá le vamos a dar una velocidad de 1, ¿cierto? Y vamos a mirar, vamos a observar qué pasa eh, con este movimiento. Entonces, para ese movimiento, yo he hecho un punto acá que es el punto H, ¿cierto? Entonces lo tomé de acá y le di las siguientes coordenadas. Le di que la coordenada en X sea alfa y la coordenada en Y sea A coseno de W por T, ¿cierto? Entonces recuerden que AW por T es el movimiento armónico simple, son las ecuaciones de movimiento armónico simple, que es la manera en que se está moviendo este péndulo. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué pasa con este puntico? Entonces, lo vamos acá a irnos para atrás un momento. Listo. Vamos a darle acá que nos muestre el rastro, ¿cierto? Que nos muestre, le damos mostrar y le damos acá clic. Pues digamos que oscilante se mueve de arriba hacia abajo, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Y ese es el movimiento que nos está reflejando, nos está caracterizando el movimiento de este péndulo, ¿sí? Entonces podemos pues ver, digamos que de una manera secuencial, cómo se forma esa gráfica senoidal de ese movimiento de péndulo. Ahora bien, centrémonos un poco en el movimiento de la manecilla del reloj, ¿cierto? Ya vemos que el péndulo se mueve de esta manera. Ahora, ¿cómo se mueve nuestra manecilla del reloj? Bien, para ello, pues vamos a mirar otro punto, vamos a realizar otro punto en el cual vamos a colocar pues nuestras coordenadas. En este caso voy a colocar que mi coordenada en el eje X sea igual a alfa y en el eje Y sea igual a coseno, ¿cierto? En este caso coseno de alfa. Vamos a colocarlo acá, listo. Le vamos a dar en OK, ¿sí?
en ese OK, entonces vemos que ya nuestro punto se posicionó. Lo retrasamos un poco, le vamos a dar en mostrar, ¿cierto? Vamos a desplazarlo un poquito, a ver, lo desplazamos, vamos a darle clic derecho en nuestro punto y le vamos a dar mostrar rastro. En este caso vamos a darle nuestra animación como tal, ¿cierto? Cancelamos, bueno, le damos acá animación, le vamos a dar un color rojo, ¿sí? Un color diferente. Le damos animación y vemos que automáticamente nos está graficando muy bien la función de coseno, ¿cierto? Entonces vamos que va subiendo, va bajando, al igual que el movimiento pendular. Si recuerdan, el movimiento pendular también subía y bajaba, solo que lo hacía con una frecuencia diferente. En este caso, vemos que la frecuencia pues es, digamos que menor, la amplitud es mayor y se ve pues nuestra gráfica de coseno. Entonces aquí vamos viendo también que nuestra manecilla del reloj va girando, ¿cierto? Va haciendo su movimiento y a partir de que hace su movimiento, la gráfica se va desarrollando. ¿Listo? Bien. También podríamos realizarlo, ¿cierto? Para la gráfica del seno. Entonces, para ello, ¿cierto? Entonces voy a tener en cuenta que voy a realizar otro punto. Bien, escondemos en este momento nuestro punto rojo. Vamos a hacer otro punto, le vamos a dar un color morado. Listo, en este color morado le damos también mostrar rastro y le vamos a dar las coordenadas. En este caso vamos a darle coordenadas igual en X, le vamos a dar alfa y en Y le vamos a dar seno de alfa. Entonces seno de alfa. Listo. Por dentro, nos quedó por fuera. Vamos a hacerlo por dentro de los paréntesis para que nos funcione bien. Le damos OK. Y nos dice que los paréntesis no están balanceados. Miremos. OK. Sí, listo. Ya los paréntesis están balanceados. Vamos otra vez a nuestro punto cero. Vemos que nos rayó un poquito. Y le damos animación. En este caso vuelve y nos grafica, pero nos va a graficar la función del seno. Vemos que también esta sube y baja, también es oscilante, ¿cierto? Entonces vamos con nuestra función del seno. Muy bien. Entonces ya la segunda gráfica. Entonces podemos, ¿cierto? Podemos de pronto mirar, colocar en nuestra gráfica, colocar quién es pi, ¿cierto? Como para que se vea mejor en nuestro eje de las X y poder determinar pues la función trigonométrica a partir de los ángulos ¿cierto? Bien, miremos dónde quedaría nuestro punto rojo. Listo, vemos que estaban en la misma posición y aquí una comparación muy bonita de la gráfica del seno y la gráfica del coseno. Entonces recuerden que la gráfica del seno es la gráfica morada y la gráfica del coseno es la gráfica roja. Ahí vemos cómo se unían las dos gráficas, ¿sí? En ese mismo punto. Probablemente es en el punto de 45 grados, ¿cierto? Donde son iguales, donde tienen el mismo puntaje. Bien, nuestra siguiente gráfica es la gráfica de la tangente. Vamos a hacer otro punto. Ese punto, a ver, le vamos a dar otro color. A buscar un color, quizás un color naranja. A ver si lo encontramos. Color naranja, muy bien. Listo.
En este caso vamos a darle nuestras coordenadas como ya lo hemos venido haciendo. Entonces le damos la coordenada en el eje de las x alfa y en el eje de la tangente. Entonces tangente de alfa, recordemos nuevamente, lo hacemos dentro de los paréntesis, le damos OK y ya tenemos nuestras tres funciones trigonométricas, nuestras tres gráficas. Le damos animación, ¿cierto? Nos devolvemos ahí, se ve un poquito unos puntos ahí, le damos, vamos a desplazar para que se borren, listo, y que comencemos nuestra animación desde cero. Entonces le damos a animación, a ver, para que nos, exactamente, para que se vean nuestras gráficas, vemos que K ascendió hacia el infinito y nos está demostrando, digamos acá, su gráfica. Entonces vemos la comparación de las tres gráficas de seno, coseno y tangente. Entonces vemos que tangente para unos puntos de el eje de las X no está definido. Entonces por eso tiene esos saltos, por eso se ve así en nuestra gráfica. Muy bien, en este caso ya hemos desarrollado tanto la gráfica de las razones trigonométricas, el desafío que nos pedían en la cápsula educativa, ¿cierto? Entonces ya acá solo queda pues invitarlos a que ustedes la construyan en su casa a partir de este video y puedan responder acá ese concéntrese, ¿cierto? Que es muy divertido, que es muy bonito estos objetos de aprendizaje y recuerda que aprende en casa.